Hola, ¿qué tal? Finalmente tenemos nuestro tercer filtro, uno de los más utilizados y se le conoce como filtro pasabandas o bandpass filter. También es activo porque vamos a utilizar entonces nuestros amplificadores operacionales para poder amplificar. Observen que sin los capacitores tenemos entonces un amplificador inversor. Sin embargo, si nosotros ponemos el capacitor C1 y C2, ahora yo tengo aquí, en esta parte tengo un filtro pasa altas y en esta parte yo tengo un filtro pasa bajas. Entonces, la tarea de este op-amp va a ser entonces amplificar un rango de frecuencias. Entonces, ahora la ganancia de este amplificador se va a comportar de la siguiente manera. Vamos a tener dos frecuencias de corte, una para el filtro pasa altas y otra para el filtro pasa bajas, en donde este amplificador va a permitir el paso y a su vez poder tener una ganancia estable dentro de este rango de frecuencias. Nuevamente observen en la gráfica tenemos el eje X que está representando las frecuencias de mi señal de entrada, que puede ser sonido, señales bioeléctricas, etc. Y el eje Y que representa entonces la ganancia de este amplificador, que es voltaje de salida con respecto a la entrada, pero normalmente lo representamos de una manera logarítmica, como lo habíamos comentado. 20 logaritmo de esta ganancia. Idealmente, estos filtros amplificadores deberían de comportarse de la siguiente manera. Su ganancia deberá ser estable entre las frecuencias de corte, a eso se le conocerá como el ancho de banda, pero en la realidad es la respuesta que les puse aquí en verde. Realmente antes de la primera frecuencia de corte ya empieza a amplificar poco a poco. Es decir, sí permite el paso de ciertas frecuencias por debajo de ese límite, sin embargo, todavía no es la ganancia que yo espero. Eso se le conoce entonces como la respuesta en frecuencia de un amplificador, un filtro, pasabandas en todo caso. Llega a un punto en donde sí logra llegar a la ganancia que yo deseo obtener. Sin embargo, como es un filtro pasabandas, también no se va a mantener estable porque, dado una frecuencia de corte número 2, voy entonces a atenuar esta ganancia. Es decir, poco a poco va a ir cambiando de ganancia a medida que llegamos a los menos 3 decibeles, tanto de subida como de bajada, existen los cambios de manera logarítmica. En este caso los cambios son por cada menos 20 logaritmos, menos 20 decibeles por década. Es decir, recuerden que el logaritmo podemos representarlo por décadas. Entonces, es decir, yo esperaría que el amplificador, o en este caso es un filtro pasabandas, se mantenga constante dentro de un ancho de banda. Sin embargo, antes y después de estas frecuencias, sí va a permitir el paso de frecuencias, pero ya no con la ganancia esperada, sino ya es una ganancia un poco más baja. Y eventualmente, a medida que yo retroceda o avance en la frecuencia, la ganancia va a tender a cero. Y se preguntarán, bueno, hemos estado viendo puros filtros activos, pero inversores. Bueno, déjenme decirles que también existen los filtros no inversores, es decir, este circuito que tenemos aquí en medio es el amplificador. Este es el amplificador no inversor. ¿Por qué? Porque entramos aquí en la parte no inversora y la inversora pues tiene entonces el aspecto de la ganancia. Entonces, recuerden que esta ganancia es ligeramente diferente al amplificador inversor. Entonces, en la entrada puedo yo tener primeramente un filtro pasa altas y en la salida puedo tener un filtro pasa altas. ¿Por qué? Bueno, el filtro pasa altas más el pasa bajas me daría entonces el filtro pasa bandas. Es decir, yo puedo hacer dos filtros separados y unirlos mediante un circuito de amplificación para poder obtener la misma señal de entrada, es decir, sin desfase, pero amplificada
de acuerdo a las siguientes frecuencias de corte. Recuerden que el filtro pasabajas tiene una frecuencia de corte muy específica y también el pasa altas. Entonces yo tendría que calcular cuáles serían mis frecuencias de corte para la actividad que yo deseo. Y finalmente, bueno, ¿qué fueron los filtros pasivos? En las prácticas, en las primeras prácticas que hicieron, ustedes trabajaron filtros pasivos simplemente conectando un capacitor y una resistencia y observaron que el comportamiento del capacitor varía mucho con respecto a la frecuencia de la señal de entrada. Esto es porque el capacitor tiende a cargar y descargar, pero tiende mucho con la respuesta en el tiempo, no es instantánea. Entonces a esto se le conoce que el capacitor tiene cierta impedancia, es decir, una resistencia que varía con respecto a la frecuencia. Entonces, los filtros pasivos, si observaron, realmente permitían el paso de una señal, pero a ciertas frecuencias. Pero la señal no era amplificada, simplemente era si se permitía el paso, tenía la misma magnitud de entrada y a la salida. Entonces, la diferencia entre un filtro pasivo y activo es que en el pasivo no amplificas las señales que quieres permitir pasar y en el activo, en el filtro activo, sí amplificas las señales. Es decir, cuando tú quieres combinar amplificación más filtrado en el mismo circuito, pues se recomienda utilizar los amplificadores operacionales. Bueno, esto sería un breve resumen de los 3 filtros más comunes. Eventualmente vamos a observar, uno de los últimos temas va a ser la respuesta. Esa respuesta que tuvieron los filtros, que tienen cambios en la atenuación, se puede modificar para hacerlos mucho más rápido y llegar a la respuesta ideal. Estos filtros que observaron se les conocen como filtros activos de primer orden. Es decir, son los más sencillos y ustedes van a trabajar con ellos eventualmente. Si quisieran una respuesta mucho más precisa, más rápida, tienen que aumentar el orden del filtro. Es decir, van a tener que aumentar la cantidad de elementos pasivos como la resistencia del capacitor que van a utilizar. Gracias.